think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Si estás en este vídeo, voy a asumir que has visto Cowboy Bebop, ese anti-western espacial dirigido por el gran Shinichiro Watanabe, que nos presenta a un grupo de fatalistas y a Ed reunidos en su nave bajo un manto de acme existencial. Una de las series más aclamadas tanto dentro como fuera del mundillo, con detalles sublimes hasta en el más prescindible de sus episodios. Una serie de esas de visitar una y otra vez, de empaparte y dejarte encandilar por su lenguaje tan peculiar, por su increíble banda sonora de parte de la gran Yoko Kanno y sus seatbelts, de sus coreografías, sus silencios y por supuesto sus personajes. Por cierto, si a alguien le da por volver a verla, os recomiendo consumirla en cualquiera de sus doblajes, tanto el de España como el inglés como el latino son impresionantes. Eso sí, el latino se toma, a mi gusto, demasiadas licencias. En fin, sigamos. La idea principal de este vídeo era seguir el mismo formato que el de mi vídeo de Death Note, ir episodio a episodio, repasando sus mejores momentos y contándoos mis pensamientos conforme transcurre, pero el más recatado estilo Cowboy Bebop no se presta tanto como el bullicio de Death Note a ese tipo de vídeos, y he decidido reordenar los episodios por bloques, abordando todos y cada uno de ellos para responder a la pregunta: ¿era Cowboy Bebop tan bueno? Una tonada silenciosa marcaba el inicio de la serie. Un dimanar melancólico revelaría el tono del episodio y de la obra en general. La nostalgia, un sentimiento de derrota ante la vida, se hacía presente. Desde la actitud de los personajes, el vacío de Spike, la muerte y vida de los secundarios, la banda sonora que parece llorar el paso del tiempo, un vencimiento personal, un descalabro social y una caducidad espiritual que irán marcando el compás del resto de la obra. El supuesto odio de Spike hacia perros y mujeres, mencionado por él mismo, no es más que un pretexto pusilánime para evitar el irremediable dolor. Una recompensa millonaria nunca será suficiente para saciar una falsa autoimposición. Ese estilo de vida despreocupado en el solitario espacio no es más que un oído constante de un pasado que aún lo atormenta en un presente. Los vínculos generados con personas o animales son una promesa de dolor. Tarde o temprano te harán sufrir. No por defecto de con quien te rodeas, sino por las implicaciones del contrato social generado. No voy a decir la típica frase super edgy de «el sufrimiento es la única constante», pero es como Pandaman en One Piece. No sabes dónde, no sabes cuándo, pero volverá. En cuanto a Faye, siempre se suele usar el término femme fatale para describirla. Esa mujer ruda, empoderada, malvada, manipuladora, la coerción personificada, social y sexualmente productivista y nada más lejos de la realidad. Desde su introducción podemos apreciar todos esos tópicos de la feminidad disruptiva, seducción subversiva, tabaquismo, manejo de arma. Esa carcasa de Batgirl se evidenciaría a lo largo de la serie, con el fracaso como cofactor, como un mandato de su sinopsis vital. Ese humo de pólvora y puro que viste es eso, humo, demostrándonos a lo largo del episodio número 3 el desacierto que la envuelve. La estridencia de su introducción acaba con ella acorralada, se revela su timo con el juego. Su alias, Poker Alice, un tanto desacertado teniendo en cuenta el monto de su deuda. Ella critica a Spike por su forma de vivir, a diferencia de la visión romántica y orgullosa que la mueve. Los motivos que dibujan los caminos de Spike y Faye pueden ir en direcciones opuestas, huida y búsqueda, pero confluyendo en esa derrota que envuelve el Bebop. Me sorprende la parece que imperativa tendencia humana a radicalizar sus recuerdos, dejándonos desde vergeles idílicos a los que retornar, representados mediante la antagonista de este episodio, a yermos prosaicos, como ya os imagináis quién. La memoria no es un aparato de reposición. Se obvia toda percepción superficial, indistinguiéndola de un archivo de datos carente de toda vivacidad. En cualquier caso, para bien o para mal, una retrotracción sesgada a lo que realmente es un compilado de ciertos momentos a abrazar o rechazar, una decisión igualmente pesimista debido a la maleabilidad del pasado en el presente. Pese a esa polarización, la ausencia de vivencias no mejora la situación. El flashback, como medio de conocimiento, se inclina a la rotundidad de la desgracia, suele explicar los porqués de los personajes en forma de drama, pero a su vez suele tender a la superficialidad. Me quedé un tanto decepcionado después del episodio 15. Siendo la primera toma de contacto de la serie con el pasado de Faye, tener altas expectativas es lo normal, y lo absurdo y descafeinado de la historieta que transcurre en su presente adulteran la magnificencia de la pobreza de sus recuerdos, los recuerdos de su nuevo pasado. He ahí el porqué. Era yo quien estaba pecando de superficial. Quedándonos en esta capa, este pasado que muestran es triste, pero lo que lo hace desolador es la ausencia de contraste. Toda su vida conocida nace de un desamor, una estafa y una deuda cronificada aún viviendo eternamente. Todo lo que conoce es engaño y traición. Lo sucedido per se no es inabarcable emocionalmente, pero la ausencia de experiencias previas crea un cisma en su persona, provocando ese desapego y manipulación que lleva como marcas de nacimiento, o en este caso, renacimiento.
La ausencia de identidad es empáticamente inviable. Solemos valorarla como un reclamo, como un atractor social, como una carta de presentación para con los demás. ¿Recordáis lo que dije de la introducción de Faye? Pues la presentación de Beatty es todo lo contrario. La primera parte del episodio es un intercambio de escenarios constante entre ambas, con una unilateralidad en la gloria casi insultante. La antitética circunstancia identitaria de Beatty y Faye es la proyección de su anhelo. Mientras la primera es una errabunda pero convencida peregrina de nombre desconocido, Faye es una forajida deudora, archiconocida pero incapaz de reconocerse, una entidad contrapuesta y un pleonásmico mensaje tan olvidable como imprescindible. Doohan es la Beatty de Spike. Debido a su laxa seriedad a la hora de enfrentar la vida, esto puede ser interpretado como un momento humorístico. El hecho de que respete el cartel de no fumadores cuando solía ser un gag recurrente de la serie es tan sorprendente como el aprecio con el que Spike trata la figura de Doohan, más teniendo en cuenta la irreverencia que caracteriza al protagonista. El desapego crónico que padece parece no afectar en ese baldío hangar, el cariño por su nave, regalada por el anciano, esa escueta sonrisa viendo los recuerdos del mecánico mientras prepara café. Hay un parecido evidente entre Doohan y Spike, la disparidad de sus allegados, la lejanía con las muchedumbres, su relación con el espacio y, por supuesto, ese cariño que se profesan. Doohan, rechazando las mejores que Miles, su ayudante, proponía para la nave de Spike, le pregunta: ¿quieres controlar a la máquina o que la máquina te controle a ti? Y es que, por semejante que sea su vivir, la posesión y exposición de esos recuerdos, frente a la aversión del protagonista, diferencian, tanto en esencia como en última instancia, quién controla a la máquina y quién está siendo controlado. En este quinto episodio, el reencuentro con el pasado traspasa el plano anímico hacia el terrenal, ese pasado con el que no quiere involucrarse, que una vez le mató, vuelve a por él. Los silencios de la nave pasaron de emanar ese sentir despreocupado y práctico a una filosidad aguzada, venganzas, brindis post-mortem. La parsimonia habitual del bebop estaba enturbiada. Bajo el pretexto de la recompensa, Spike intenta saltar cuentas con su pasado. Mejor dicho, con los protagonistas del mismo. El diseño de vicios y la lobreguez del punto de encuentro retienen la percepción estética de su ayer, un ente oscuro y tétrico, envuelto en aroma de pólvora y muerte, en una confrontación a muerte, con el símbolo de ese dolor irresuelto, en medio de disparos, explosiones, armas de fuego, katanas, es arrojado al vacío. El pasado no acaba con él, pero sí lo arroja a lo más profundo de su tormento. Por su parte, el perro negro, que cuando muerde no suelta a su presa, ahora se muerde a sí mismo, mejor dicho, a su antiguo yo. El reencuentro con su exnovia Alyssa revela, como ella misma dice, que el tiempo no se ha detenido. Las preguntas del pasado no serán respondidas. La racionalidad y sensatez de Jet nunca estarían conformes con el porqué de su abandono. Alyssa no quería estabilidad ni perfección. Simplemente quería volver a ser ella. Quería recuperar su derecho a sentir, a fallar, a acertar, a odiar, a amar, a sufrir, a vivir con todas sus implicaciones. La vida de Alyssa se había vuelto un reloj, una perfección cíclica hipnotizante, ausente de alma, instrumentalizada y deshumanizada, cuyo detenido reveló el momento de avanzar. Por su parte, Faye ha cambiado. El conato de conjura que la envolvía se ha disipado a lo largo del episodio con un par de detalles sublimes, como la elección y posterior fortuna que le brindaron los perros en lugar de los caballos, sabiendo de la fidelidad que caracteriza a estos primeros, también el aplomo ante la irremediable derrota en el juego, una moderación producto de la pretenencia, a diferencia de ese antiguo e inútil vagar de sendero indefinido que no eran más que palos de ciego en un inexplorado cosmos. Una vez establecida, conoces el terreno y el terreno te conoce. Y así, al fin, un rehuido paquete desde los confines de la galaxia concluye la persecución de la respuesta sobre la pregunta: el ayer ha alcanzado al hoy, su pasado ya forma parte de su presente. Este grupillo de episodios encarna a la perfección a Cowboy Bebop, definen la obra y la representan sin necesidad de revelarnos la trama. Si hubiese que recomendar episodios sueltos a alguien que jamás la vio, serían los siguientes. Spike, en este episodio, reafirma su condición vital, eliminando la eternidad. Reafirma su condición de pasajero. Conceptos como eterno e inmortal son independientes de la acepción de la vida. Al final, la muerte no es más que la victoria de la vida en contra de la infinitud. Vida entendida como pathos del existir, no como fin primero de la naturaleza. La muerte no es lo opuesto a la vida, es su confirmación. Teniendo esto en cuenta, ¿hasta qué punto podemos considerar a un ser humano eterno vivo? La paz que siente ese ser inmortal al ser asesinado por Spike no es más que la confirmación de que alguna vez fue. Paradójicamente, vivir para siempre es no haber vivido nunca. La muerte es prueba irrefutable de que uno alguna vez estuvo vivo. El episodio 20, Pierrot Le Fou,
De la mano, con una maestría técnica a través de la iluminación, el color, la banda sonora, la fluidez y la coreografía de la acción, sobresaliendo incluso la excelencia habitual, telonea el irremediable final al que nos dirige la serie: separación y muerte. La separación a través de la reincidida e insincera desatención de Faye por la integridad de Spike. Intenta cuidarlo, pero a la vez se niega a asumir lo que eso implica. El percate de Spike de esta familiaridad es la puntilla a una situación tan deseosa como indeseada. La muerte a través de la resolución de la batalla. Una implacable existencia funesta cae derrotada tras proyectar sus propios traumas en el ojo que mira al pasado. Una ineficiente gestión, atrapante entre la venganza y el olvido, no muy distinta a la del protagonista, que le espera a un mero humano, si una entidad cuasi divina ha sucumbido al error de su suplicio. Y finalmente el episodio 22, Cowboy Funk, que bajo un manto paródico encapsula mejor que ninguno a la marca Cowboy Bebop y a Spike Spiegel. Esta obra no va de vaqueros ni de justicieros, no va de buenos y de malos, héroes o antihéroes, no polemiza sobre cuestiones complejas que rebasan la singularidad. El tema principal de Cowboy Bebop es la responsabilidad y gestión de la individualidad. El cowboy tan solo es una excusa para el bebop. La irascibilidad que exhibe Spike con respecto a Andy no se limita a su narcisismo, fanfarronería e infantilidad. Andy no es un enemigo, es un espejo grotesco. La similitud entre ambos al momento de actuar es evidente, se menciona varias veces a lo largo de la sesión. Comparten un qué y un cómo, pero se odian en el por qué. Mientras Andy es comida enlatada con su cara enmarcada en un carnaval constante, tan animado como descarado, una existencia teatral, vacía pero manejable, Spike es un trago amargo en un oscuro y depresivo grito de jazz. La estética y forma de hablar caricaturesca de Andy casa a la perfección con su casi oximorónica identidad, sólido volátil, ya que tras perder el duelo, esa monotemática vida vaquera se ha derrumbado. Todo lo que envolvía a su ser se ha perdido, pero sin tiempo lamentos, este entierra al cowboy. Su qué ha muerto, dado que su porqué lo permite, a diferencia de Spike, cuyo qué ha sido abandonado por su porqué. Permanece apresado en ese duelo inconcluso con lo que un día fue. Así como hay episodios como estos que resaltan la fuente existencial de la que bebe la serie, ya sea desde el duelo, el trauma o la confrontación, hay un par que desde un carácter más distendido y lúdico, pero no menos simbólico, revelan y refuerzan esos porqués de nuestros protagonistas. Este es el famoso episodio referente a la película Alien, un episodio que, intercalándose con la trama, los 4 miembros del Bebop nos dejan una lección basada en sus caracteres y experiencias. Jet, con esa racionalidad y sensatez anteriormente mencionadas. Faye, con ese tono de desconfianza y su visión de las relaciones como traicionados y traidores. Ed, con su actitud infantil y despreocupada que parece flotar sobre el conflicto. Y Spike, que como decía antes, debido a su laxa seriedad a la hora de enfrentar la vida, esto puede ser interpretado como un momento humorístico. Nos deja con la enseñanza más cómica y a la vez amarga del capítulo. No dejéis las cosas en la nevera. Una metáfora perfectamente lograda sobre la causa de su tormento. Una caja de Pandora abandonada que tarde o temprano alguien abrirá desatando la angustia de lo que no se pudo decir, de lo que no se pudo arreglar. Unas vivencias que tarde o temprano acabarán por pudrirse y explotar. Y del terror espacial nos vamos al western y blaxploitation. Tras comer los hongos alucinógenos, se nos ofrece una ventana al inconsciente de Spike, Faye y Jet. Otra metáfora repetitiva pero sutil de lo que son, o de lo que la vida los ha hecho. Jet entabla una conversación con sus bonsáis sobre las verdades del universo, una confrontación racional a sus inquietudes, en busca de la certidumbre. Nos muestran a Faye intentando salir a flote del fondo del mar, intentando salir a flote de una presión y ahogo angostos provocados por el total de sus deudas, así como de su falta de identidad. Spike vuelve a ser el más interesante. Se nos presenta en una infinita escalera al cielo, con un único obstáculo, una ignorada rana, símbolo japonés del retorno, una huida eterna que sin un horizonte vislumbrable reafirma la consciente convalecencia de su sisífica existencia, donde la búsqueda de sentido solo confirma su ausencia. A diferencia de estos que, sin pertenecer al núcleo duro de la trama ni al clímax emocional de la serie, logran extender su discurso existencial, reforzar sus símbolos o, en el mejor de los casos, ofrecer nuevos ángulos sobre sus personajes, otros, sin embargo, pese a la presencia de detalles sublimes que los rescatan, parecen quedarse a medio camino entre la intención y el resultado. De primeras, recordaba este episodio como una excusa para dar protagonismo al más secundario de los protagonistas, Ed. Pero ni por asomo. Si el ojo derecho de Spike siempre está mirando al pasado, por ende, ignorando al futuro, siendo y habiendo sido, un ojo del antagonista de este capítulo se perdía en la desdicha del pasado, mientras el otro se perdía en la vastedad del futuro, en la inmensidad de lo inobservable, reduciendo su presente a un iracundo cigoto que brotaría en el terreno del incierto. En Bohemian Rhapsody, canción que da título a este capítulo, Freddie Mercury asesina a su yo del pasado para salvar su presente y su futuro. Hex, en su mortecino receptáculo,
contaminado por la venganza, abandona su presente, para, como en el ajedrez, anticipar un futuro perdido en la inmensidad del tablero. En contraposición a esta simbología tenemos el octavo episodio, seguramente uno de los favoritos de la gente, pero que cuanto más veo, más me sobra. Es claro ejemplo de lo que mencionaba, a medio camino entre la intención y el resultado. En cada revisionado lo encaraba con una sensación difícil de describir. No era entusiasmo ni tampoco pereza, no ilusión ni espanto. Eran más bien dudas. Sentía que este episodio no era Cowboy Bebop. Una buena historia, sí, pero que se habían desviado del código habitual de la obra para recrear un cliché animesco repetido hasta la saciedad. Uno perfectamente reemplazable con cualquier drama de carácter episódico. Y sinceramente, cuanto más lo veo, más creo que eso pretendían. La conversación de Spike con Stella, usando a Rocco como medio autorretratativo, comporta en el prota una encarnación personal que representa al cowboy. Define ese cualquier drama de carácter episódico, mientras que su despedida define su carácter. Una silente partida hacia el porqué del bebop, hacia el porqué esto merece la pena. O al menos casi siempre. Hay un cierto consenso entre los fans de la serie sobre cuál es el peor episodio. En mi caso, como ya he dicho, hay ciertos capítulos que, sin fascinarme, consigo apreciar. Consiguen redimirse con pequeños detalles dignos de una obra de tal magnitud. Todos en mayor o menor medida unifican a la marca Cowboy Bebop, pero este episodio me parece insalvable. He leído mucha gente con la típica cantinela del parece malo por comparación al resto, y sinceramente, por mucho que me gustaría encajar en esa idea, no puedo estar más en desacuerdo. Y por mucho que no me gustaría cambiar la dinámica del vídeo, no puedo engañaros. Las sesiones centradas en Jet suelen tener ese estilo del cine policiaco de mediados de siglo, donde la densidad del tenebrismo habla por el silencio del guión. El recato narrativo característico del género es sustituido en este capítulo por narraciones en primera persona, innecesarias y redundantes, muy propias de malas adaptaciones de anime, interrumpiendo para bien o para mal una desalmada atmósfera que cumple con lo que promete. Quizá el maltratado leitmotiv familiar es la razón de su desarmonizado encaje en la obra. Quizá es el desconocimiento en la explicación del Feng Shui y lo inexplorado de la familia quien origina en Jet este atípico método de actuación. Quizá la intención inicial de este capítulo es revelar en Jet un verdadero fin hogareño, la confección de un núcleo familiar para el miembro del vivo con un mayor rol paternalista. Toda esa presunta intención se pierde en una historia y unos personajes tan poco atractivos, que encajan tan poco en el entorno de la serie, que casi maldices el momento en que se creó este episodio. El capítulo introductorio de Ed se nos presenta en un ambiente macrotecnológico, humanamente mermado y un programa informático con más demostraciones de humanidad que muchos que dicen serlo. Por un lado, un aprecio por la belleza y el arte, cada día más artificializado debido a la demora y la imperfección que acarrea la humanidad, y debido a la improductividad de los no datos, de lo no optimizable. Y por otro, una romántica melancolía provocada por la soledad del espacio y la aridez de la Tierra a la que está obligado a mirar, carente de todo color y vida. Esas recreaciones artísticas no son más que el reflejo de la belleza de nuestro mundo, captado por un ojo con una perspectiva casi completa del mosaico supercromático que nos rodea. Esa melancolía, producto de una visión permanente de lo no vivo, es a su vez producto de esa perspectiva, esos sentimientos provocados por el distanciamiento con lo vivo, una distancia brillantemente metaforizada, extrapolable a nuestros protagonistas y a nuestro día a día. Analizar la humanidad desde la distancia es desolación y ruina. El paisaje, visto desde la lejanía, mengua, mientras que de cerca engrandece. Al igual que toda forma de vida depende de otros para existir, la única forma de sentirse vivo es rodearse de vida. Pero lo cierto es que ni la plenitud vital más absoluta escapa a la muerte. El miedo a la muerte ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia, refugiándose en el desconocimiento intrínseco a la fe. Ofrendas, pecados, castigo, restricciones, Dios y su omnipotencia envilecieron el cuerpo, glorificando el espíritu, penalizó la pasión a través de la condena del alma, dividió lo indivisible para barbarizar el exceso. Tal división insulta la divinidad de Dios, como supuesto creador, contradice su propia fe, degradando la vida a una cláusula de salvación o perdición, en el horror de cielo e infierno, entendidos como ecosistema de lo bueno y lo malo respectivamente. La polarización del alma implica la muerte del alma. Positividad absoluta o negatividad absoluta imposibilitan el vivir. Evitarlas empobrecen el vivir. La paz se abrirá camino entre el horror, y el horror se abrirá camino entre la paz. La separación del cuerpo del alma no la eleva, la mata. La negación de lo negativo mata lo positivo. La ausencia de un todo perpetuiza la nada. El miedo a la muerte del cuerpo mata al alma. Sobrevive en lugar de vivir. Reduce su esencia a la presencia, una presencia incapaz, incluso de soñar. El final de Jet puede parecer el más insípido, pero es una sutil reconciliación con su yo del pasado, sublime. No hay drama ni épica, solo la aceptación de la irremediabilidad del destino, no como un desprendimiento con toda lucha en pos de un determinismo cósmico, sino la asimilación del otro como individuo, como ente vivo, como secundario del yo y protagonista del tú. Tras su reconciliación consigo mismo,
Y con la inalterabilidad del pasado, Jet acepta, con la resignación constituyente a una despedida y a la muerte, que de nuevo, Alyssa se decide a avanzar. Lo que en el pasado fue un abandono, término cosificante y deshumanizante, obvio de toda singularidad, ahora es una demostración de viveza, en la que una mayor implicación que esa resignación insultaría y desaprendería la causa de su dolor. Ese pasado olvidado ha vuelto. Finalmente Faye encontró su casilla de salida. Finalmente puede dibujar un recorrido de su viaje. Pero de nuevo, el tiempo no se ha detenido. Los recuerdos de toda su vida se han vuelto ruinosos y decadentes. Recordó a lo que llamaba hogar, pero sin lo indispensable para llamarlo como tal. En su verdadero hogar, 3/4 de lo mismo. Esa morada espacial se deshace por la misma razón de su desencanto. Una vez me dijiste que el pasado no tenía importancia. Spike hablaba desde la soberbia del conocimiento. Claro que importa. Nos forma, nos persigue y un día nos reclama. La despedida de Faye, entre llantos y esos disparos gritando «detente», no son una súplica, es una catarsis, consigo misma, con su desarrollo endémico y su narcisista orgullo. Al fin está viva, al fin ha encontrado ese peso que cargar. Un gato vivió 1.000.000 de vidas y siempre resucitaba. Un día se enamoró de una gata. Al poco tiempo, la gata falleció, y cuando fue el turno del gato, no volvió a resucitar. La historia de Spike nos habla tanto de él como de Ed. Ese sempiterno sueño en el que Spike se había sumido ha acabado. Ese sueño buscado en un pasado, intentando huir de su presente, tornó en un presente huyendo de un pasado. El interludio entre el inicio de su sueño y su final es Cowboy Bebop. No pretendo morir, Faye, sino averiguar si estoy realmente vivo. La muerte de Spike lo confirma. La asimilación de la muerte es esencial para la vivacidad. El momento en que conoció a la gata, el gato había empezado a vivir, por ende, a morir. La vivacidad te carga con ese peso. La ensoñación con la que convivimos en la serie equivale al superviviente, al no muerto. El ojo que mira al pasado y el ojo que mira al presente retenían a Spike en un limbo vital, demasiado muerto para vivir y demasiado vivo para morir. Mientras no cargaba con ese peso, practicaba la mera vida, una posición vital de ausencia trascendental, despojada de toda alteridad y autenticidad, lamentable desde el punto de vista de Spike, pero esperanzador desde la visión de Ed. Su partida hacia un horizonte desconocido está definiendo su vivacidad, está viviendo su 1.000.000 de vidas. El orfanato, su padre, el vivo, todas esas experiencias se amontonan, lo cargan con ese peso, un peso ligero y transportable, pero trascendental, a diferencia de Spike, cuya carga le obligó a detenerse en cierto punto. El gato rescataba la mera vida, volvía a su sueño, volvía a su 1.000.000 de vidas. Por más que se acercaba, no lo alcanzaba la muerte. Las similitudes entre sus casi muertes y su definitiva son evidentes, con la diferencia de que había retomado su carga. Esta vez podía morir, esta vez estaba vivo.